En una tranquila noche en el desierto de Nuevo México, un evento extraordinario transforma la vida de un policía local para siempre. A medida que el misterio se despliega, Alex se ve envuelto en un encuentro cercano que desafía toda lógica y abre un abismo de preguntas sobre la humanidad y su lugar en el universo. El silencio de Socorro es una exploración fascinante de lo desconocido, donde la realidad y lo sobrenatural colisionan. Acompáñanos en este viaje intrigante, donde descubriremos las conexiones entre el hombre y el cosmos y cómo un momento puede cambiarlo todo. ¿Estamos realmente solos en el universo? ¿Qué nos depara el futuro? A través de esta historia de suspenso y revelación, serás llevado a los límites de la comprensión humana. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir explorando lo inexplicable. El viento seco arrastraba polvo y arena por las planicies desoladas de Socorro, Nuevo México, ese 24 de abril de 1964. Alex Ramírez, un veterano policía local, estaba terminando su turno vespertino, cansado de la rutina habitual. En un pequeño pueblo, donde rara vez sucedía algo importante, las llamadas solían involucrar disputas familiares o jóvenes corriendo por la carretera. Sin embargo, esa tarde sería distinta. Mientras conducía su patrulla, una fuerte explosión resonó en la distancia, acompañada de un destello azul que iluminó brevemente el horizonte. Alex pensó que podía tratarse de un accidente o quizás una explosión de dinamita en alguna cantera. Socorro estaba rodeado de minas y a veces los explosivos se usaban para abrir nuevas rutas. Giró la patrulla hacia la dirección de la luz, acelerando por el polvoriento camino de tierra que se extendía a las afueras del pueblo. Pero algo no encajaba. El destello había sido demasiado brillante y la explosión más profunda de lo habitual. A medida que se acercaba, vio algo que jamás podría haber anticipado. Allí, en medio de una depresión del terreno, había una nave metálica, ovalada y brillante. Estaba suspendida sobre el suelo, sostenida por 4 patas delgadas y reflejando los últimos rayos del sol del atardecer. La nave emitía una tenue luz azul que pulsaba rítmicamente, como un latido mecánico. Alex frenó de golpe, sus manos temblando en el volante. Intentó racionalizar lo que estaba viendo. Debía ser una especie de globo meteorológico o un avión experimental, aunque nada de eso parecía cuadrar con lo que sus ojos le mostraban. Mientras observaba, notó movimiento a un costado de la nave. 2 pequeñas figuras humanoides emergieron de la sombra de la nave. Llevaban trajes ajustados de un blanco puro que brillaban bajo la luz azulada. Aunque no podía ver sus rostros, la forma de sus cuerpos era claramente diferente a la humana. La adrenalina recorrió el cuerpo de Alex. Había oído historias de encuentros cercanos con ovnis, relatos que siempre consideró simples fantasías o ilusiones. Pero ahora, allí, frente a él, algo muy real y extraño estaba sucediendo. Sacó su radio para reportar lo que veía, pero una sensación lo detuvo. ¿Quién le creería? Incluso él, testigo directo, dudaba de sus propios ojos. Guardó la radio y se bajó lentamente del coche, su mano en el cinturón, cerca de su arma, aunque sabía que una pistola sería inútil contra lo que fuese que estuviera viendo. El aire alrededor de la nave se sentía denso, cargado de una energía que hacía que su piel hormigueara. Cuando las 2 figuras se giraron hacia él, el tiempo pareció detenerse. No hubo sonido ni movimiento en el aire, solo el zumbido bajo y constante que emanaba de la nave. Fue entonces cuando sucedió algo extraño. Una conexión mental se estableció entre él y las criaturas. No hubo palabras, pero Alex sintió que algo, o alguien, lo observaba desde dentro, explorando sus pensamientos, sus recuerdos más profundos, sus miedos.
Alex sintió una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera comprimiendo su corazón, impidiendo que respirara. Un rayo de luz blanca surgió de la nave, envolviéndolo por completo. No pudo moverse, ni gritar. La luz era cegadora, pero de alguna manera su mente permanecía consciente, aunque su cuerpo no respondía. Lo último que vio antes de perder completamente la noción del tiempo fue cómo las dos figuras se desvanecían en la brillantez de aquella luz. Cuando Alex recuperó la conciencia, ya no estaba en el desierto. Abrió los ojos con dificultad y se encontró en una sala circular, tan blanca y luminosa que parecía no tener límites. La luz lo envolvía todo, pero no era una luz cálida ni familiar. Era fría, clínica. Flotaba a unos centímetros del suelo, suspendido en el aire como si alguna fuerza invisible lo retuviera. Intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Una sensación de impotencia lo invadió. Alrededor de él, las mismas figuras que había visto en el desierto ahora se movían en silencio. Estaban más cerca, y aunque sus trajes ya no ocultaban sus formas, Alex no podía ver detalles de sus rostros. Eran seres delgados, sus extremidades demasiado largas en comparación con su torso. Sus ojos, enormes y oscuros, lo observaban detenidamente. No había ningún gesto, ninguna palabra, pero Alex podía sentir sus pensamientos rozando los suyos. Era como si lo estuvieran diseccionando mentalmente. Intentó gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. En cambio, su mente fue invadida por una serie de imágenes, visiones de lugares y tiempos que no comprendía. Vio un planeta distante, bañado en un sol rojizo, donde seres como aquellos caminaban entre enormes estructuras de cristal. Vio estrellas naciendo y muriendo, galaxias colisionando en un baile cósmico sin fin. Todo sucedía a una velocidad vertiginosa, y aunque era imposible para un ser humano procesar tal cantidad de información, Alex sintió como si estuviera absorbiendo conocimientos que ninguna persona jamás debería tener. De repente, las visiones cambiaron. Alex ya no veía el universo, sino la Tierra. Vio ciudades humanas reducidas a cenizas, enormes cráteres donde antes había edificios, nubes negras cubriendo el cielo. Un futuro apocalíptico. Vio cómo aquellas naves metálicas flotaban sobre las ciudades destruidas, como vigilando el final de la civilización humana. Personas corrían desesperadas, pero no había escapatoria. El futuro de la humanidad estaba sellado. Un frío indescriptible recorrió el cuerpo de Alex. ¿Era una advertencia o simplemente el destino inevitable de su especie? Las criaturas parecían haber visto algo en él, algo que les permitía acceder a estos posibles futuros. Alex no podía comprenderlo por completo, pero sabía que no solo estaban observando, estaban evaluando. Alex sintió como una corriente helada recorrió su espina dorsal. Las figuras seguían acercándose, y aunque no podía oír ningún sonido, sentía una presión creciente en su mente. Era como si intentaran llegar a lo más profundo de su ser. De pronto, uno de los seres extendió su brazo hacia él, y al tocar su pecho, Alex sintió una punzada de dolor. No físico, sino mental. Estaban extrayendo algo de él, algo que no podía describir. Su visión se nubló. Las imágenes continuaron bombardeando su mente, pero ya no era capaz de distinguirlas. El dolor en su cabeza aumentaba, como si su mente estuviera siendo forzada a descomponerse y volverse a ensamblar. Cada parte de su ser estaba siendo registrada, examinada, y lo que más lo aterraba era la sensación de que estas criaturas sabían más de él de lo que él mismo sabía. El dolor finalmente cesó, y Alex cayó en una oscuridad profunda y fría. Despertó de golpe jadeando, el cuerpo cubierto de sudor frío. Estaba tirado en el suelo en medio del desierto, con la arena pegada a su rostro y el aire frío de la noche envolviéndolo.
Miró a su alrededor, intentando ubicarse. La nave había desaparecido. Las criaturas ya no estaban. La noche era silenciosa, salvo por el suave zumbido del viento. Pero algo dentro de él había cambiado. Alex ya no se sentía como antes. Era como si su conexión con el mundo se hubiera debilitado, como si una parte de él hubiera quedado atrás en esa sala de luz blanca. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, y caminó hacia su patrulla. Su cuerpo se sentía torpe y su mente aún luchaba por asimilar lo que había sucedido. Se subió al coche y encendió el motor. Miró el reloj del tablero. Habían pasado solo unos minutos desde que había visto la nave, aunque para él parecieron horas. ¿Cómo era posible? Su cabeza seguía dando vueltas, pero sabía que debía regresar. Sabía que nadie le creería. Alex pensó en reportar el incidente, pero ¿qué diría? La realidad de lo que había experimentado era demasiado surrealista, demasiado aterradora. Arrancó el coche, y mientras se alejaba del lugar, una voz resonó en su mente, clara como el día, aunque no venía de ningún lugar físico. No estáis preparados. De regreso en Socorro, Alex se detuvo en la comisaría, pero no bajó del coche. Se quedó sentado por unos minutos, mirando a la distancia, con las palabras aún resonando en su cabeza. Sabía que aquellas criaturas habían visto algo en él, algo que no pertenecía a su tiempo ni a su lugar, y con un peso en el pecho que no podía sacudirse, comprendió lo más aterrador de todo. La humanidad no estaba preparada para lo que se avecinaba, y él era el único que lo sabía. A medida que Alex permanecía sentado en su patrulla, la angustia lo consumía. La voz resonante en su mente se convertía en un mantra inquietante. No estaba preparado, y eso significaba que la humanidad tampoco lo estaba. No podía ignorar lo que había visto, y mucho menos el mensaje que había recibido. Sin embargo, la realidad lo empujaba hacia el silencio. La gente no creería en sus historias. Lo considerarían un lunático o un hombre traumatizado. Decidió regresar a su casa, pero cada kilómetro que recorría lo llenaba de una creciente ansiedad. Las sombras del desierto parecían alargarse, como si estuvieran acechándolo. El recuerdo de las criaturas brillantes lo perseguía, y no podía deshacerse de la sensación de que los seres estaban todavía observándolo, incluso desde la distancia. Al llegar a su hogar, Alex entró y se dirigió directamente a su habitación. La casa estaba en silencio, un refugio que ahora sentía ajeno. Se sentó en la cama, rodeado de sus pertenencias, y trató de calmarse. Cerró los ojos, intentando deshacerse de las imágenes perturbadoras que invadían su mente. Sin embargo, no logró liberarse. En su mente, la sala blanca regresaba, los seres lo rodeaban, y el dolor se apoderaba de él nuevamente. «No estáis preparados», resonaba una y otra vez, como un eco sin fin. Intentó distraerse, encendiendo la televisión y dejando que el ruido de la programación inundara la habitación, pero nada podía silenciar sus pensamientos. Fue entonces cuando decidió que debía investigar más. No podía seguir así. La sala de Nicap, a la que había llamado antes, era un refugio de respuestas, y sabía que tenía que volver a ellos. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a buscar documentos y referencias sobre avistamientos de ovnis, recopilando información en su computadora. No podía permitirse ser un testigo pasivo, debía hacer algo. Pasaron los días, y la rutina se convirtió en una especie de ritual. Alex asistía a reuniones con el grupo de Nicap, donde compartía sus hallazgos y escuchaba las historias de otros. La comunidad se unió en su búsqueda de la verdad, pero el mensaje que había recibido permanecía en su mente, creando una distancia entre él y los demás. Una noche, mientras revisaba un antiguo archivo de casos de abducción,
encontró un nombre familiar: Socorro. Se trataba de otro incidente ocurrido en la misma área años atrás. Al leer la descripción, sintió que le helaba la sangre. Había una conexión, un patrón que parecía apuntar hacia algo más grande. No eran casos aislados, eran parte de un fenómeno que abarcaba décadas y continentes. Fue entonces cuando Alex se dio cuenta de que los seres no solo lo habían elegido a él, habían estado eligiendo a otros a lo largo de la historia. La investigación lo llevó a descubrir un fenómeno que se repetía. Cada vez que había un aumento en los avistamientos de ovnis, también se reportaban desapariciones misteriosas. Alex sintió un escalofrío recorrer su espalda al conectar los puntos. Aquellos que eran llevados no eran simplemente testigos, eran seleccionados por alguna razón que escapaba a su comprensión. Esa noche, mientras el viento ululaba fuera de su ventana, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, Alex se dirigió al desierto, al lugar donde había tenido su encuentro. La luna llena iluminaba el paisaje, y el silencio era casi palpable. Sabía que tenía que enfrentarse a sus miedos. Una vez más, se encontró en el mismo lugar. El cielo estaba despejado y las estrellas brillaban intensamente. Se sentó en el suelo cerrando los ojos, intentando concentrarse. Había algo poderoso en la conexión que había sentido aquella noche. Atraído por un instinto primario, levantó la vista hacia las estrellas, preguntándose si había alguna manera de comunicarse con aquellos seres. «Si me escucháis, aquí estoy», murmuró, su voz resonando en la soledad del desierto. «No tengo miedo, quiero entender». El silencio lo envolvió, y durante unos momentos nada sucedió. Entonces, una luz brillante apareció en el horizonte. El corazón de Alex se aceleró. Esta vez no era el miedo lo que sentía, sino una especie de determinación. Sabía que algo iba a suceder. La luz se acercó rápidamente, y en cuestión de segundos, la misma nave ovalada apareció sobre él. Era como un recuerdo viviente, y esta vez no se sentía impotente. Se puso de pie, sintiendo la energía vibrar a su alrededor. La nave descendió lentamente, y las figuras emergieron nuevamente. Alex sintió la familiaridad de su conexión, la forma en que sus pensamientos comenzaron a entrelazarse. Sin embargo, esta vez había una diferencia. No eran hostiles, eran curiosos. «No estáis preparados», resonó en su mente una vez más, pero esta vez había un matiz en la voz, como si estuvieran advirtiéndole sobre el tiempo que se avecinaba. Alex pudo percibir una intención detrás de las palabras. Un ser se acercó más que los demás, extendiendo su mano hacia él. Alex sintió un tirón en su pecho, como si un hilo invisible lo uniera a ellos. No había dolor, sino una comprensión profunda que atravesaba la barrera de su mente. Entonces, en un instante, pudo ver visiones de civilizaciones avanzadas, de mundos donde la paz y la armonía eran la norma, pero también visiones de guerras, de desastres ecológicos y de un futuro oscuro para la humanidad si no se tomaban decisiones sabias. Las imágenes se intensificaron y Alex pudo sentir la urgencia. Era un llamado a la acción. Las figuras se retiraron un poco, permitiéndole absorber la magnitud de lo que le estaban mostrando. En un momento de claridad, entendió que no eran sus enemigos, eran sus aliados, pero el tiempo se acababa. «Tenéis la opción de cambiar vuestro destino», dijo una voz en su mente, esta vez con un tono más fuerte. «Pero debéis uniros, debéis prepararos, el futuro está en vuestras manos».